el propósito de Dios a través de las pruebas. Vamos a ir a Lucas capítulo 22 del 31 en adelante. Lucas 22 del 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú que niegues 3 veces que me conoces. Hasta aquí. La zaranda, las pruebas. Yo quiero darte en esta noche una palabra de aliento. Hace tiempo el Señor me viene hablando de esta palabra y creo que hoy era el tiempo de darla. Las pruebas son necesarias. Las pruebas y la zaranda de Dios tienen un propósito. Pero la zaranda, ¿para qué es? Vamos a comenzar con esto. La zaranda es para que el trigo quede el trigo limpio. Pero escuchen esto. ¿Quién estaba zarandeando? ¿Quién iba a zarandear a Pedro? Satanás, no Dios. Dios lo ve como una prueba, Satanás también. Porque en la zaranda, Satanás quiere que se manifieste todo lo malo que hay en ti. Pero Dios, a través de esa zaranda, por el contrario, quiere que todo eso malo quede fuera y se manifieste todo lo bueno que hay en ti. 2 perspectivas diferentes. Por eso que en una prueba se ve eso. O se manifiesta lo malo y Satanás toma la victoria, o se manifiesta lo bueno y la persona crece y desecha todo lo que le hace mal, y Dios puede manifestar mayor peso de gloria a través de la prueba. Satanás utiliza la zaranda para sacar lo peor de nosotros. Una vez me dijo un pastor: ¿querés conocer una persona? No lo conozcas cuando está todo bien. No lo conozcas o no pienses que cuando está todo bien esa persona realmente es así. Mírala cómo es cuando está bajo presión. Mírala cómo es cuando está bajo circunstancias adversas. Lo cierto es que la iglesia y el cristiano pasa por pruebas. Pasa por dificultades, no somos excepto a eso. Claro que Dios nos da la victoria, pero cuidado. Estamos bajo un mundo natural. Y muchas veces pasamos por circunstancias muy difíciles. Todos los que estamos acá, todo ser humano. Es por eso que en esta noche doy por tierra toda teoría que tiene que ver más con una herejía, siempre bendecido y en victoria. No, hay batallas muchas veces que sentís que están perdidas. Hay momentos, hay malas noticias. Es por eso que esas personas, cuando enseñaron y quisieron vivir todo eso, en realidad hay una hipocresía, hay una máscara interna, porque le debe mostrar a la otra persona que está bien, pero internamente está mal. Es parte, es necesario, porque detrás de la prueba, detrás de la zaranda, Dios trabaja en nuestro carácter. Dios trabaja en nuestra madurez. No podemos quedarnos como los pigmeos, chiquititos, espiritualmente, y que pasen los años y estemos igual. En nuestro ministerio igual, en nuestra vida espiritual igual, en nuestra vida económica igual. Cuando Dios
dice que debemos crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Palabra plenitud. Acuérdense de esta palabra. Pasaremos por pruebas. Yo quiero hablarles en esta noche a mis hermanos que han pasado por pruebas. Algunos de acá ya la pasaron. Otros la están pasando y otros la pasarán. Pero quiero decirte en esta noche que Dios al que ama, Dios al que quiere crecimiento, Dios al que quiere cumplir un propósito, es necesario que pasen por esas pruebas difíciles. Esas pruebas que cuando vos enseñás teológicamente, cuando vos das el mensaje porque no lo has vivido, tenés una perspectiva. Pero cuando te toca a vos, la cosa cambia. La cosa cambia porque vos lo vivís de otra manera. Lo vivís de otra manera. A mí me tocó dar varios, tristemente, ¿no? Una de las cosas que no quiere hacer el pastor, dar servicios en los velorios. Muchísimos, y algunos más emotivos porque fueron hermanos que uno ama, otros no tanto porque me han llamado personas de que no he conocido, pero daba. Cuando tuve que dar el servicio que me pidieron cuando había fallecido mi abuela, pensé que lo iba a dar como siempre. Y cuando comencé a darlo me quedé sin palabra y comencé a llorar. Nunca pensé que iba a pasar eso. Decí que había otro pastor y lo pudo terminar. Porque una cosa es cuando vos no lo vivís y otra cosa es cuando vos vivís. Cuando vos experimentás. Una cosa era este Pedro que decía, Señor, hasta la muerte con vos. No sé si lo hizo así, pero estuvo ahí. Porque Pedro le funcionaba la lengua más rápido que el cerebro. Entonces él hablaba, cuando la pegaba, cuando no decía cualquier barbaridad. Pero era un hombre impulsivo, era un hombre apasionado. Entonces, fíjense que lo primero que le dice es, Simón, Simón. Cuando el judío da dos nombres, aunque algunos dicen que es reto, no es reto. Cuando el judío da dos nombres es como una parte íntima cuando se dan los dos nombres. Simón, Simón. Si me tuviera que decir a mí, Ezequiel, Ezequiel. Esos dos nombres enfatiza una intimidad, enfatiza algo amoroso. Pero fíjense que Jesús, que le había puesto, ¿cuál es el nombre de Simón? Simón, le había puesto otro nombre que era Pedro, que significa ¿qué? Petra, piedra. ¿Pero saben qué significa Simón, Simón? Ahí no le dijo Pedro, ¿eh? Significa junco. Hay una gran diferencia entre un junco y una piedra. El junco se dobla. Con el junco no se puede hacer mucho. Pero con las piedras, los cimientos de los edificios se hacían con piedras fuertes, con rocas fuertes. Por eso que Dios edifica su iglesia no con juncos, sino con piedras vivas, que son hombres y mujeres, que aunque estén pasando tormentas, dificultades, adversidades, momentos lindos, momentos de fiesta, siempre están. Esas son las piedras vivas. Piedras vivas. Pero Pedro era un junco. Pedro era un hombre que tenía que pasar por la zaranda para poder madurar, para poder crecer, porque Jesús fundaba la iglesia y Pedro iba a ser el primer predicador de avivamiento. No podía dejar a un hombre como era Pedro en ese momento, pero como Dios ya sabía, por eso Jesús dice, cuando vuelvas, cuando estamos en prueba, Él ya sabe lo que va a suceder, porque Él ya nos da la victoria. Cuando vuelvas y pases toda esta crisis, le estaba diciendo, alentá a los demás. El propósito número 1 de las pruebas, de la zaranda, el propósito de las tribulaciones, el propósito de las adversidades,
No es para que nosotros suframos, no es para que nosotros estemos viviendo una vida amargada, un evangelio amargado. Es para que nosotros a través de esa experiencia podamos crecer, podamos madurar. Es así. Porque el que vive la experiencia tiene otra perspectiva. Esto es la realidad. Cuando uno comienza y tiene ciertos años, cuando va pasando el tiempo y los años de experiencia te van llevando a mirar otra perspectiva. El propósito de la zaranda es poder crecer y es poder madurar. Yo quiero una iglesia llena de hombres y mujeres que sean piedras vivas, de hombres y mujeres que cuando pasen la tormenta, cuando pasen el momento de presión, como en la zaranda, todo lo malo quede fuera y saquen lo mejor de nosotros. Saque ese guerrero, esa guerrera que no pensabas que estaba. Saques la valentía, saques la decisión, saques lo mejor. Las pruebas son para sacar lo mejor, aunque Satanás quiere sacar lo peor. 2. En las pruebas declara. Las pruebas no hay que entenderlas, no las vamos a entender. Los momentos difíciles no hay que opinar, no hay que entenderlos. De hecho, muchas veces hay que hacer silencio, porque cuando hablamos la embarramos. En las pruebas hay que declarar, aunque no lo veas, después de un tiempo de silencio. Job 19, del 25 al 27. Job 19, del 25 al 27. Porque yo sé que mi Redentor vive. Habla de los amigos de Job, los amiguitos que tenía. Los amigos de Job estuvieron 7 días en silencio con él, porque Job estaba pasando por una tremenda tribulación. Dice que tenía una enfermedad en ese momento que se llenaba de llagas, además de todo lo que le pasó, que se murió su esposa, que se quemó todo lo que tenía, un hombre que era íntegro, un hombre que era recto, un hombre que intercedía por los pecados de los demás. Satanás le robó todo, Satanás comenzó a zarandearlo, porque Dios le había dado el permiso. Por eso dice en Lucas, en el Evangelio, y ese contexto fue después de una cena íntima, la última cena, Satanás os ha pedido, la palabra pedido es pidió permiso, pero yo he rogado. Pero lo cierto es que Dios permite, Dios muchas veces da el permiso. La última palabra siempre la tiene Dios. Pero este hombre, habían venido sus amigos, y los primeros 7 días, ¿saben? Sus amigos estaban bárbaros, acompañándolo. De ahí, en los velorios judíos sacan de la semana, porque estuvieron 7 días sin hablar. Se sentaban y se quedaban ahí con él, y lo veían y estaban. Porque cuando hay prueba o alguien está pasando por tribulación, cuidado con opinar, cuidado, y más si son temas delicados. Tristemente, he tenido que ministrar personas que han sido reheridas, porque en los momentos que tuvieron una pérdida, en los momentos que tuvieron una enfermedad, en los momentos que tuvieron problemas, aparecieron los opinólogos, queriendo ayudar, e hirieron a las personas. ¿Estás enfermo? ¡Es maldición! Allá teníamos en Bahía un hermano que falleció, que venía a buscar al Señor, siempre en primera, segunda fila, Julio, que era paralítico, y lo traían los hermanos, pero habían algunos hermanos que lo tenían que cuidar, porque cuando lo empezaron a traer los primeros días se le acercaban y le decían cualquier cosa. Alguno estaba queriéndolo levantar ahí en el medio de la reunión para que camine, otro le decía que estaba maldecido, y el hermano Julio se cansó, dijo, no, yo vengo a buscar a Dios, no a qué. Y tuvimos que establecer a algunos hermanos que lo cuiden. Porque en los momentos de tribulación, en los momentos de enfermedad, de necesidad, a veces el silencio y un abrazo, por ejemplo, vale más que miles de palabras.
Entonces los amigos estuvieron ahí hasta que hablaron. Cuando hablaron, metieron la pata. Pero aún así, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque había puesto su queja, aunque él también se había quejado delante de Dios, aunque estaba turbado, estaba confundido, porque él decía, yo hice todo bien delante de Dios y perdí todo. Pero él declaró, cuando no entiendas lo que te está pasando, cuando sientas que las tormentas cada vez sean más, cuando te sientas por momentos adversos, cuando venga una mala noticia que no lo entendés, porque estás queriendo hacer las cosas bien delante de Dios, pero te sentís en tribulación, declara aunque no veas. Declara aunque no veas. ¿Qué voy a declarar, pastor? Yo sé que mi Redentor vive. Estaba diciendo, si Dios vive, Dios me sacará de esto. Yo sé. Cuando vos declarás, porque ¿qué quiere Satanás cuando vos estás en pruebas? Que no se levante una declaración de fe, que se levante una declaración de queja. Y comienza a haber culpa, y comenzás a culparte vos, y comenzás a culpar al otro, y comienza a haber queja, y comienza a haber toda una atmósfera, porque Satanás quiere sacar lo peor. Pero en la tribulación debes declarar, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me va a sacar de esto, tengo una enfermedad, por la llaga de Cristo seré curado, voy a salir de esto. Tengo un problema familiar, Dios va a tomar el control, tarde o temprano me va a dar la victoria. Tengo una adversidad económica, yo sé que mi Redentor vive. Cuando comenzás a declararlo, comienza a soltarse algo en el mundo espiritual, porque no hay palabras inocentes en el reino de los cielos. Todo lo que decís saciará tu vientre y os será hecho. Por eso cuidado con lo que decís, cuidado con lo que declarás, porque en el mundo espiritual estás habilitando tanto para el reino de los cielos como para el reino de las tinieblas. Estás activando algo. Y cuando vos declarás cosas negativas, cuando vos comenzás a declarar queja, cuando vos comenzás a hablar desde la derrota, quiero decirte algo, va a venir derrota. Cuando vos empezás a declarar cosas, hasta está en nuestro léxico, está en nuestra manera de hablar, ay, me voy a enfermar. Y tal vez no lo decís lo decís porque se dice, pero eso en el mundo espiritual tiene consecuencias. Cuidado. Declara aún no viendo. Pero el Señor dijo, volviendo a Lucas, pero, esa palabra pero es que todo cambia, las cosas cambian. Nunca te dijeron tal cosa y después dijeron pero. El pero es que todo cambia. Pasarás por adversidad, pasarás por tribulación. Pero, dijo Jesús el vencedor, yo he rogado. ¿Para qué? Número 3. Para que tu fe no se eclipse. Esa es la palabra griega. Lucas 22. Para que tu fe no se eclipse. ¿Por qué no se eclipse? Porque cuando pasamos por tribulación, porque cuando pasamos por momentos difíciles, muchas veces nuestra fe se puede eclipsar. La palabra no falte, la traducción original del griego es para que tu fe no se eclipse. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? Por ejemplo, un eclipse de luna. ¿Qué pasa con la luna? Se tapa. Se tapa. Lo que quiere hacer Satanás con nuestra fe justamente es eso. Es confundir, es eclipsar, es que no veamos, es que no miremos, es que no nos enfoquemos en Jesús, sino en el problema, en la dificultad y en la prueba. Muchas veces Satanás va a querer eso. Y cuando nuestra mirada está en el hermano que nos falló, cuando nuestra mirada está en la hermana que nos falló, cuando nuestra mirada está en el pecado, cuando nuestra mirada está en el dolor, cuando nuestra mirada está en la angustia, no podemos avanzar. Eso era lo que le quería decir Jesús a Pedro.
tienes que seguir mirándome a mí, porque le iba a venir culpa. Es por eso que fue Pedro el que escribió en su epístola, en el capítulo 1, versículo 5, del 8 al 9, no lo busquen: sed sobrio y velad, y resistid firmes en la fe. ¿Quién lo escribió? Pedro, que ya no era un junco, ya había pasado por eso, y lo que estaba diciendo es: cuando vienen las tormentas hay que resistir firme en la fe, mirando a Jesús. Los próximos meses la iglesia va a tener tremendos desafíos, la iglesia va a seguir creciendo, pero eso va a tener cambios. Lo hablábamos con Néstor, por eso predicó ese mensaje de la fe sustentable. Necesitas columnas, Ezequiel. La iglesia necesita tener hombres y mujeres firmes, estables en cada ministerio. Que cuando vengan tormentas, que cuando vengan desafíos, que cuando se sigan abriendo obras, que cuando se siga avanzando, la iglesia siempre esté de pie. Fe estable. Todos pasaremos por dificultades, por prueba, pero lo interesante de esto es poder salir victorioso. Tu fe no debe eclipsarse. Tristemente podemos ver, hermanos y hermanas, que están bien hasta que vino la prueba, hasta que vino la mala noticia, hasta que vino la dificultad. Y esto tiene que ver con esta generación, no con la congregación esta, con la generación. Las generaciones anteriores tenían miles de errores, pero eran soldados que estaban firmes y cantaban un himno que decía: firme y adelante, hueste de la fe. Y estaban firmes, se venía el mundo abajo, pero ahí estaban. Pero esta generación es una generación que el enemigo robó el compromiso. El enemigo robó la entrega. El enemigo logró confundir a la iglesia y hoy la iglesia parece más un restaurante que el mensaje de Cristo, que un culto cristocéntrico. Vengo a comer mi combo y me voy. Para los desafíos que vienen, para terminar el templo, para seguir abriendo obras, para seguir avanzando, necesita Pueblo Nuevo de Azul crecer con hombres y mujeres que a pesar de las pruebas estén estables. Para el Señor, nuestro Rey, la roca inconmovible, porque recién ahí vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer. Y por último, en Apocalipsis capítulo 2, para poder ser y avanzar y recibir de la gloria del Señor y ser victorioso en la prueba, el último principio es: no temas. Ya terminando, decirle al que tenés al lado: no temas. Por nada del mundo, no temas. Apocalipsis capítulo 2 habla de una iglesia, del mensaje a quién. Versículo 8. A Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra, porque después de las pruebas sale de nosotros olor fragante a Dios. No es lo mismo decirle: Señor, te amo, cuando está todo bien, que decirle: Señor, te amo a pesar de, y voy a seguir sirviéndote. No temas, hay que ser valiente. Cuenta la fábula y la historia, la fábula en realidad es una fábula, que un ratoncito era muy miedoso, y cada vez que veía un gato se escondía y le pidió a Dios ser gato para dejar de tener miedo. Y Dios lo convirtió en gato y empezó a tenerle miedo al perro. Y se escondía. Y le pidió a Dios ya no ser perro. Le pidió ser tigre para no tener miedo. Y Dios se lo concedió. Y le tenía miedo a los cazadores y se escondía. Hasta que entendió que si tenía la misma actitud, no importa qué animal fuera, siempre iba a tener corazón de ratoncito. El miedo es una mentalidad.
El miedo es algo que te paraliza y vos podés tener todo, pero si tenés miedo no podés avanzar, no podés tomar decisiones. Te digo porque van a venir tremendos desafíos y Dios se los va a dar a los valientes. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, los violentos entran. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No podemos estar con miedo, no podemos estar con temor. Por eso Jesús le dice, no temas. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a ¿qué? Padecer. Lo leemos rápido. Y escribe el ángel es el pastor, de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ¿qué? Y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por ¿cuánto? 10, plenitud. Ahora lo vamos a ver. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Acuérdense de este tiempo. De este tiempo de tanta tribulación. Hay un nombre que quiero que lo recuerden. Policarpio. Sí, el que tenés al lado, Policarpio. ¿Sabe quién es Policarpio? Qué lindo nombre, ¿no? Para los que van a tener. Ahora les digo quién es. Termino diciéndoles quién fue Policarpio. La carta que el mensaje de Jesús estaba a las 7 iglesias fueron dadas por el apóstol ¿quién? Juan. Y el apóstol Juan le daba a los ángeles que eran los pastores de esa congregación. Y Policarpio era el pastor de esa congregación de Esmirna. Y cuando se pasó por una prueba y por una tribulación tan pero tan fuerte, el Señor le decía, no temas. Porque Esmirna es una de las ciudades que fue más reconocidas por el olor, por la mirra, por el olor fragante, aún hoy en el mundo entero. Recuerden que el olor fragante es honra para Dios. Pero dice que serán arrestados por ¿cuánto? Por 10 días. El número 10 en la Biblia es plenitud. 10 plagas es el juicio de Dios. 10 mandamientos es la ley de Dios. 10 vírgenes es la pureza de Dios en el pueblo. 10 lámparas, 10 talentos, 10 cuernos. 10. 10 no es el 10 de días exacto, porque no tuvieron 10 días tribulación, tuvieron mucho tiempo. 10 días significa plenitud. ¿Hasta cuándo va a estar la prueba? ¿10 días, pastor? No. ¿20 días? No, no sé. Hasta que haya plenitud en tu vida. Hasta ahí va a haber prueba. ¿Saben qué significa la palabra plenitud? Completo. Cuando algo está completo y Dios dice, listo, se levanta la prueba. Abraham entendió la entrega y la amistad. Mandó al ángel para que diga, no lo haga. La prueba se levantó porque hubo plenitud, porque estuvo completo, porque pasó la prueba, aprobado. Las pruebas son para probarlas, si no vamos a tener esa materia siempre dando vuelta y siempre va a haber prueba. Y siempre va a haber ahí, en esa área, algo que tendremos que aprobar. Y lo aprobó. La iglesia de Esmirna lo aprobó.